Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Vamos a compartir una charla sobre introducción a liquidación de expedientes e intranet. Va a estar a cargo de Joaquín Romero Núñez. Joaquín es jefe de la Oficina Técnica del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Y bueno, a partir de que recibimos muchas consultas en torno a las tareas profesionales que se van sumando o a ingenieros e ingenieras que recién comienzan en la actividad profesional, decidimos hacer ya van varios años que hacemos esta charla para, bueno, mostrar distintos ejemplos, elegimos los que generan más dudas o más preguntas. Y bueno, en esta ocasión los ejemplos de liquidación de expedientes van a ser obras de ingeniería antisiniestral, SRT 35/95 y aparatos sometidos a presión. Joaquín va a ir dando los ejemplos y bueno, los que quieran pueden dejar las dudas en el chat o también tienen la posibilidad de utilizar el micrófono y manifestar sus inquietudes o comentarios al respecto. Bueno, Joaquín, te dejo la presentación a vos ya para que puedas comenzar. Bien, Mari, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presento Mariela, mi nombre es Joaquín. La idea de la charla taller de hoy es realizar una rápida pasada por las tareas más habituales de liquidación en el colegio. Son 5 las tareas más habituales, así que vamos a dar un rápido repaso por esas tareas y puntualmente el énfasis va a estar en dos bloques. En uno va a ser el cómo leer la resolución que arancela la tarea profesional, dónde encontrar esta resolución, cómo va a afectar al cálculo del honorario mínimo y por ende a los aportes, cómo se va a ver expresado en el simulador de la intranet y después cuál es la documental que hay que cargar o, en algunos casos particulares, les van a solicitar desde la oficina técnica justificar algo, algún papel en especial. Es bastante particular de cada una de las tareas estas. Como bien dijo Mariela, las tareas estas que vamos a liquidar hoy son habituales, son las que más dudas suelen generar, y por eso vamos a empezar con la primera, que es la figurita más común de todos los días, que es el certificado de seguridad antisiniestral. El certificado de seguridad antisiniestralidad es una tarea de higiene y seguridad. Tanto licenciados, especialistas, laborales, tienen incumbencias en esta tarea. Se realiza cuando se quiere lograr la habilitación municipal, ya sea en los municipios de la zona, en los municipios de la ciudad de Rosario, en el municipio de la ciudad de Rosario, y después casos particulares como son, por ejemplo, la municipalidad de Venado Tuerto, que tiene una particularidad con respecto a los antisinistrales. Para hacer estas liquidaciones vamos a necesitar usuarios que tengan incumbencias en el tema, por eso no sé si Víctor anda por ahí, pero agradecerle a Víctor Misniuk que nos va a prestar su usuario para poder hacer esta demostración de hoy. Así que vamos a entrar, vamos a ingresar acá, si no comprometemos a Víctor, con el usuario de Víctor. Bien, bien. Esta es la pantalla principal de la intranet a la que pueden acceder todos cuando se matriculan como profesional independiente, logran el usuario y la contraseña, entran a esta primera pantalla. Estamos estrenando web también este año para el Día de la Ingeniería, ya hace 6 meses, 5 meses, se estrenó la nueva versión de la intranet del colegio, que está desarrollada por el colegio. Y así que este taller también es nuevo porque hay nuevos botones, nada más. Eh, Así que lo primero que tenemos que lograr es ubicarnos en esta pantalla. Esta pantalla tiene información habitual que está acá en el frente, carteles que van a ir cambiando en esta pantalla principal y todo el menú de accesos a la izquierda.
Los expedientes los vamos a encontrar obviamente en el apartado de expedientes. Pero ahora vamos a volver a esta pantalla principal porque este mecanismo que yo les voy a repetir para esta liquidación lo vamos a ir encontrando a lo largo de el resto de las tareas que vayamos liquidando. Se van a repetir. Así que vayamos primero a una liquidación. Vamos a hacer una nueva liquidación. Expedientes. Este botón, que este es uno de los nuevos. El botón de nuevo. Categoría y tarea. El ingeniero Misniuk es ingeniero mecánico, ingeniero laboral e ingeniero sanitario. Por lo tanto, tiene incumbencias en las áreas de mecánica y en las áreas de higiene y seguridad. Eso significa que, si bien acá vamos a ver todas las categorías, solamente vamos a desplegar tareas en las que tengan que ver con las áreas en las que Víctor tiene incumbencia. Con el nuevo cambio de la intranet, antes se veían todas las categorías, ahora solamente vamos a ver las que les concierne al ingeniero mecánico, ingeniero laboral en este caso. Por ejemplo, la tarea de relevamiento eléctrico, que es la RDP 107, que la vamos a ver en este taller también, no la ve Víctor, no la ve porque su título no tiene los alcances para realizar esa tarea. Por eso no hay tanto problema con meter la pata por ahí cuando uno está liquidando, porque si no lo ves, no lo podés ingresar. Ya tienen un filtro, aunque sea grueso y predeterminado, que después estas cosas son cambiantes, ya hay un filtro de alcances de incumbencia. Bien, presten atención al nombre de la categoría. Este formato se va a repetir en todas las categorías que nosotros veamos en el colegio, salvo en los informes técnicos. La diferencia está en que el informe técnico no tiene una resolución que lo arancele, suelen ser honorarios de un honorario mínimo, medio honorario mínimo. El honorario mínimo es este número básico, número base que el colegio fija cada cierta cantidad de tiempo. La última actualización la tuvimos hace unos días, el 1 de noviembre. Actualmente el honorario mínimo, esta unidad mínima es de 485.000 pesos. Y las resoluciones van fraccionando o relacionando la actividad, la tarea, con este valor base, este honorario mínimo. Los informes técnicos no tienen una variable de ajuste, suelen ser medio o uno. En cambio, las RDP, que significan resoluciones del directorio provincial, sí tienen una manera de variar respecto de la dimensión del trabajo y el honorario a cobrar. RDP 41/2 es la resolución del directorio provincial número 41, versión 2. Y yo la tengo descargada, es esta de acá. Esta es la resolución 41, pero ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer para llegar hasta esta resolución. Por eso les decía que íbamos a volver. Desde este menú, la pantalla principal, en accesos, oficina técnica, resoluciones del directorio provincial, y están organizadas por números. Nos vamos cerca al final, acá vamos a encontrar la 41.2. Esta resolución, que tiene el formato de una resolución, visto, considerando y resuelve, les va a dar a ustedes las herramientas para ver cómo es que funciona la liquidación del honorario mínimo sugerido. Dentro del artículo 1 va a encontrar definiciones, determinar cuál es el alcance del certificado de antisinestral, la determinación de la carga de fuego, determinación de la cantidad de extintores, el factor de ocupación, que esta es una consulta habitual para la redacción de estos tipos de informes. Van a encontrarse con el alcance. Después van a encontrar el horario mínimo fijado justamente para este tipo de actividades. Y acá se van a encontrar con una tabla, que es lo que les hablaba recién de que las resoluciones suelen vincularse a las tareas con variables de ajuste. Lo que hace esta tabla, que es una tabla de doble entrada, es a través de la cantidad de ocupantes a evacuar y el riesgo determinado por el establecimiento, determinar un honorario en honorarios mínimos. Por ejemplo, entre 51 y 100 ocupantes a un riesgo R3, muy combustible, que es el más habitual, nos vamos a encontrar con que el honorario mínimo sugerido por el colegio para ese certificado, para la confección del certificado de antisinstralidad de ese establecimiento, es de 1,8 honorarios mínimos. Este cálculo ya lo hace la intranet automáticamente.
volviendo al expediente, yendo a la resolución 41, viniendo al certificado de profesional de seguridad antisinestral, les van a preguntar cuántas personas tienen que evacuar, vamos a ponerle 55. ¿Qué riesgo determinado queda? R3. Y si mis compañeros de sistemas hicieron bien las cosas y no me hacen quedar mal, esto nos tendría que dar el mismo número, que así lo da. 1,8 honorarios mínimos, como lo establecía la resolución, es lo que fija para este tipo de trabajo. Y acá van a encontrarse con que pueden presentar solamente la carga de fuego, solamente el plan de emergencia, que es el 50% cada una, ¿no? Bien. Lo que queda por ver ahora, para adelantar un poco más en el circuito de una presentación, es una parte mecánica que se repite constantemente. Por eso vamos a hacerle énfasis una o dos veces y para el resto de las liquidaciones no lo vamos a hacer porque es exactamente igual para todos. Una vez que se logra encontrar la resolución que queríamos liquidar, encontrar la tarea que queríamos liquidar dentro de esa resolución, porque puede ser que una misma resolución tenga varias tareas, eso también lo vamos a ver ahora en la tarea que sigue. Logramos poner las variables de ajuste, tildamos las cosas que nos pide, obtenemos el honorario, presupuestamos. Hay un botón para presupuestar, que es este de presupuesto, que no es más que imprimirnos la pantalla, ¿no? Enviamos el presupuesto, el comitente acepta el presupuesto, hay que declarar en el colegio la actividad profesional. Hay que hacer la liquidación. Lo que nosotros en criollo le decimos hacer la liquidación es justamente una declaración de actividad profesional en el colegio. Logramos completar todos estos datos, seguimos con el ingreso de la liquidación. El bloque que le sigue al de honorario es el de profesional. Acá aparece Víctor porque justamente es el usuario de Víctor, pero en caso de que queramos trabajar en conjunto con más profesionales, lo podemos hacer. Hay que agregar profesionales, buscar por número de matrícula y entramos, o sea, no es más complejidad que eso. Los porcentajes se acomodan automáticos o se pueden cambiar a mano y podemos sumar la cantidad de profesionales que queramos. Podemos trabajar en conjunto a otros profesionales. Lo interesante de eso es la amplitud en las incumbencias. Por ejemplo, un ingeniero, una caldera de potencia que tiene circuitos de control, circuito eléctrico y una estructura metálica muy fuerte, es una tarea que suele ser interdisciplinaria. Por eso, ante el mantenimiento, la proyección o la puesta en marcha de un aparato tan complejo, uno puede actuar con profesionales, colegas del área eléctrica, del área electrónica, del área mecánica, para entre los tres cumplir con la declaración de trabajo de un legajo que es el funcionamiento, el diseño, el mantenimiento de una máquina compleja. Para eso es este profesionales participantes. Una vez que definimos los profesionales participantes, buscamos comitente. Este botón de buscar comitente nos abre una ventana flotante que es un web service con lo que era FIP, ahora ARCA, con el ARCA. Eso significa que si nosotros ponemos acá un quit, que para este ejemplo vamos a usar el del colegio, 4, 7, 5, 7, le damos en buscar, se completa solo, Colegio Ingeniero Especialista de la Provincia de Santa Fe, Rosario Norte, San Lorenzo, no sé cuál. No, esta base de datos se guarda, el colegio guarda su propia base de datos de comitentes. Eso significa que va a ser más rápido o el día que se suele caer seguido, el servidor de Arca no funcione bien, si el comitente es recurrente o ya lo ingresaste en algún momento, lo va a rescatar desde la base de datos del colegio y vas a poder ingresar la liquidación. Pero también hay un botón, que es lo que suele pasar cuando en el medio de la confección de un programa o en la regularización de ese legajo hay un cambio legal, suele ser de razón social o de domicilio legal, en donde este domicilio ya no existe más, o sea, no se corresponde más con la razón social, o la razón social no se corresponde más con este quit, hay que actualizarlo simplemente, para eso está este botón de buscar en Arca. Le das en buscar en Arca, actualiza directamente con el servidor de Arca y nos vuelve a traer los últimos datos que tenga Arca sobre
este quit. En este caso no cambió nada, sigue siendo el colegio. Aceptar. Lo vamos a ver acá. Se completó solo, domicilio, quit. Bien. El domicilio fiscal no necesariamente debe de coincidir con el domicilio de la tarea. Usualmente en las grandes empresas, las multinacionales, tienen las oficinas en Buenos Aires, por lo tanto, el domicilio fiscal está en Buenos Aires, pero las plantas están acá. Entonces, si bien van a encontrarse con que acá van a tener una dirección de Buenos Aires, de Córdoba, de donde sea, lo realmente importante es la ubicación de la tarea. Y digo realmente importante porque eso va a fijar para el colegio si es jurisdicción o no el desempeño de un profesional matriculado en Santa Fe en esa tarea. O sea, si la tarea está fuera de Santa Fe, si su trabajo, su actividad profesional se realizó fuera de la provincia de Santa Fe, no corresponde que sea avisado en este colegio. Siempre que la actividad profesional esté dentro de la provincia, sí corresponde que sea avisado en este colegio. El Colegio de Ingenieros Especialistas tiene dos distritos, así que lo que puede llegar a ocurrir es que no corresponda a este distrito, sino al otro, pero eso ya es un paso muchísimo más sencillo. Se puede hacer, digamos, que el que esté fuera de la provincia, que directamente no se puede ingresar en este colegio. La ubicación de la tarea, vamos a poner la otra puerta de la oficina del colegio, San Lorenzo 2168, que es la puerta de al lado. La localidad por defecto está Rosario, pero por una cuestión de que alrededor del 70% de los trabajos profesionales de antisiniestralidad o de estos trabajos se presentan en la ciudad de Rosario, por lo tanto por defecto está Rosario, pero acá en el desplegable van a tener todas las localidades que correspondan al distrito 2 de Rosario, no van a encontrar las localidades que correspondan al distrito 1 porque justamente corresponden a ese distrito y no tienen que ser presentados acá. En ese caso, basta con hacer un llamado a la oficina técnica y enseguida te indicamos cuál es el paso que tenés que cumplir para lograr el visado en el distrito 1, que es un paso administrativo. En esta descripción de tarea es una descripción sencilla, algo acotado, certificado de antisiniestralidad para taller de liquidación. Ingresamos a la liquidación. Este cartel de declaración jurada lo van a encontrar siempre que ingrese una liquidación. No es más que una declaración de que los datos que ustedes colocaron aquí son ciertos, que está de acuerdo con el monto de honorario convenido. Es una cuestión legal, digamos. Después, con tiempo, si quieren, los pueden firmar, los pueden leer. Aceptamos y se va a ingresar la liquidación. La liquidación es una especie de paquetito. Este paquete es es el que va a almacenar toda la información de nuestra actividad profesional, el que nos va a dejar descargar planillas, órdenes de trabajo y demás documentos asociados a la actividad profesional, y el que nos va a dejar descargar y mandar a pagar las boletas de aporte. Esta es la pantalla principal. En expedientes nos vamos a encontrar con tres estados hoy, con esta nueva web. El estado en trámite, que acá es donde van a parar las liquidaciones que nosotros recién creemos, el estado en revisión, que acá van a parar las liquidaciones que ya estén en proceso de ser visadas por la oficina técnica del colegio, y las que estén en visado son las liquidaciones que ya pasaron ese proceso y llegaron a obtener ese visado. En este caso, Víctor estuvo haciendo mucha experiencia. Bien, en la pantalla primera, en trámite, nos vamos a encontrar con este paquetito que es la liquidación. Y todo este bloque es el que yo le contaba que es exactamente igual para todas las liquidaciones. Salvo dos o tres detalles de algún documento que se pide de más o de menos en alguna liquidación, en alguna tarea, todo esto que le estoy contando les va a servir para todas las otras liquidaciones. Entramos en el número de liquidación para poder entrar a este paquete y nos vamos a encontrar con esta nueva pantalla que tiene número de liquidación, fecha, aún no hay expediente, aún no hay fecha de expediente, y para no perdernos, porque por ahí cuando haces muchas liquidaciones tenés muchas pestañas abiertas, necesitas saber qué estás mirando, tenés el número de liquidación y el estado de la liquidación que estás viendo en este momento. El primer recuadro es el recuadro de los profesionales, que acá
está solamente Víctor, pero en el caso de que tengamos varios profesionales, lo vamos a poder ver a todos. ¿Y qué título utilizó ese profesional? Como esta actividad es una actividad puramente de higiene y seguridad, ya por defecto la web del colegio le colocó el título de especialista en higiene y seguridad del trabajo a Víctor, así que ya por defecto las tareas como están filtradas por alcance, también van a filtrarse automáticamente su título. Cosa que no pasa con las pericias. Con las pericias se van a encontrar que solamente van a poder liquidar con su título de grado, nunca con su posgrado. Pero eso es, ahora lo vamos a ver junto con las pericias. Este apartado de acá es el de la planilla de aportes y orden de trabajo. Esta planilla de aportes es un documento importante para el ingreso a la liquidación. Le van a pedir desde la oficina técnica que tenga su sello y tenga su firma, este documento. Es importante porque es la manera de convenir entre el colegio y el profesional que todos los datos que están aquí fueron vistos por los dos y están de acuerdo. Es la manera de decir, esta liquidación la ingresé yo, estoy de acuerdo con que se declare un trabajo a mi nombre, fui yo, y acá está la aceptación. Cumple ese rol esta planilla de liquidación. La orden de trabajo es un documento poco habitual en en la actividad profesional porque si bien es una suerte de contrato entre el comitente y el profesional, no es un contrato porque carece del sellado de los contratos, que es un impuesto provincial. Entonces, si no tiene ese sellado, no es un contrato, pero viene a ser la suerte de, en el caso de que uno como profesional quiera mayor seguridad jurídica para convenir un trabajo con un comitente, haciendo sellar esta encomienda de tareas profesionales, ya logramos un contrato por servicios con un tercero. Entonces, solamente un empujoncito para algo que de necesitarse ya está redactado. No es más que eso, pero no suele ser evitar. La oficina técnica no se los va a pedir, a diferencia de la planilla de liquidación, que sí les va a pedir la planilla de liquidación para culminar con el proceso de visa. Todas las presentaciones en el colegio son digitales. Eso quiere decir que en ningún momento de toda esta charla, ni en una liquidación que vayan a realizar ustedes, se tienen que levantar de la computadora. Desde la liquidación, la redacción del expediente, la firma del MIT, la carga en la liquidación y la obtención del visado y el pago de aportes, todos esos pasos son totalmente virtuales. En ningún momento tenemos que acercarnos o hasta una ventanilla de pago, o venir hasta el colegio, o escanear algún papel. En ningún momento. Todo se puede hacer absolutamente virtual. Y recalco mucho esto porque fue un cambio que se realizó hace relativamente poco, fue con la pandemia, donde forzadamente digitalizamos las presentaciones, pero fue un beneficio para todos, porque los profesionales que están en la otra punta de nuestro distrito no incurren más en un gasto para traer papeles a la oficina para que tengan un sello y volver a gastar para volver a llevarlo. Ese gasto desapareció, ahora la presentación es ágil porque cualquier tarea, salvo las horas de ingeniería, tardan 24 horas o menos en ser pisada. Práctica porque ahora es un archivo en PDF y rápida porque enseguida uno accede al visado, es accesible. Bien, esta planilla de liquidación, como les decía, es importante firmarla, así que ahora vamos a hacer el ejercicio de firmar un documento digital. Vamos a descargar esta boleta, vamos a descargarla en el escritorio. La vamos a abrir con el... Yo tengo otro lector de PDF por una cuestión de simplicidad, pero la vamos a abrir con el Adobe Acrobat, que es el importante. El Adobe es el que tiene la herramienta más sencilla para la firma de PDFs, así que por eso la usamos, digamos. Es gratuita, no hace falta pagar nada, ni mejorar una versión, ni nada por el estilo. Así que con esta herramienta es suficiente. Cuando lo abran con el Adobe se van a encontrar con muchísimas herramientas alrededor. Las que nos va a importar a nosotros es justamente la de rellenar y firmar. En rellenar y firmar le va a pedir firmas electrónicas, porque también hace las de cuando tienen el token para la firma electrónica, pueden utilizar el Adobe como
software de firmado, más no así como, como una autoridad certificante. Es una definición muy técnica la diferencia, pero cabe destacar que el Adobe no es una autoridad certificante, o sea, el Adobe no puede decir que vos sos vos, eso lo hace tribunales, por eso uno termina en el proceso de la firma digital yendo hasta tribunales, pero sí, el Adobe funciona como un software para sacar esa firma de este pendrive, de este token, y ponerla en los archivos digitales. En este caso, el colegio pide solamente la firma hológrafa, o sea, la foto de la firma y el sello. El colegio pide eso porque el visado del CIE termina siendo una intervención en el documento. Termina insertando una primera hoja, que es el certificado de aportes definitivo, y una marca de agua en todas estas hojas. La firma digital funciona como seguro para los archivos digitales. Eso significa que cuando yo lo termino de confeccionar, lo firmo, lo dejo bloqueado a ese documento PDF. Está asegurado, no se puede modificar. Si se llegase a modificar, esa firma digital va a desaparecer, porque no es más el documento que usted firmó. Entonces el colegio interviniendo el documento rompería la firma digital. Y no tiene sentido firmarlo, romperlo y entregártelo sin firma otra vez. Por eso el circuito tiene que ser al revés. Una vez que el colegio te devuelve el visado, a ese documento visado, firmarlo con token y distribuirlo a la repartición que sea necesaria. Pero bueno, hay que tener la precaución de esto, de que el colegio no pide la firma digital, sino que pide la firma hológrafa, que es esta de acá, que no es más que poner en el Adobe Reader una foto de imagen y vamos a ir al taller de liquidaciones. Acá tengo mi firma. No le cuenten a Víctor que firmé por él, pero lo vamos a hacer así. El Adobe tiene la herramienta de que te saca el fondo blanco de la hoja. O sea, yo esto firmé, sellé en un papel, lo escaneé y el Adobe se encarga de sacarle el fondo blanco, por eso van a ver que solamente se ve el garabato y el sello. Lo tengo pegado en el cursor, así que lo puedo poner donde yo quiera, y una vez que lo sitúo en el lugar donde yo quiero, lo puedo agrandar, achicar, acomodar de vuelta. Lo guardo en el disquete, en la misma carpeta de donde lo tenía, que era en el escritorio. Lo voy a reemplazar y ya está. Obtuve el documento visado. Tengo un apartado exclusivo para cargar esto. Esto es el sistema de archivos, acá donde voy a encontrarme con todos los apartados que me vayan pidiendo las tareas. Cada una de las tareas. Hay tareas en donde este sistema cambia. Este es el genérico, o sea, este es el estándar. Informe anexo, comprobantes y planillas. Pero para los informes ambientales tienen distintos apartados. Justo hoy, bueno, la 107 de reglamento eléctrico tiene un apartado que solamente se utiliza para la Municipalidad de Rosario, pero tiene un apartado distinto. O sea que esto es dinámico, esto va a cambiar. Va a cambiar según la tarea que yo elija. En este caso no tenemos uno estándar. El informe va a ir visado, por eso tiene una estrella. Todo lo otro no va a estar visado, no va a estar intervenido por el colegio. Eso quiere decir que lo que yo ponga en anexo no se va a avisar. Todo lo que yo quiera que el colegio intervenga lo tengo que unificar en un archivo y cargarlo como informe. Hay que tener esa precaución. Bueno, como orden de trabajo, me voy a la flechita de subir, voy a buscar el archivo, lo tenía acá, el archivo, la liquidación acá. Este es el archivo que ya firmé, que está en PDF, le doy en abrir, llega hasta el 100, ya lo tengo cargado, ya está cargado. De la misma manera lo voy a hacer con el informe, porque para darle un pasito más, acá vamos a cargar la resolución, esta resolución de acá, para, para que nos deje continuar la web nada más. Si no, nos va a decir, si queremos finalizar esto, nos va a decir que debe subir los archivos, que me faltan cosas, porque el que tiene la estrellita es el obligatorio, por eso le voy a cargar un PDF acá para que me deje continuar. Bien, una vez que tengo cargado el informe, que cargué el anexo si hace falta, que tengo cargada la planilla de liquidación, no necesariamente tengo que cargar los comprobantes de pago, porque para que el colegio lo revise no hace falta
esté pago, pero sí, para obtener el visado, hace falta pagar los aportes profesionales. Entonces, previo a mandarlo, vamos a volver al apartado de las boletas. Acá tenemos dos, colegio y caja, nada más. El colegio desarrolló, como les conté al principio, la intranet de manera propia. Eso significa que se ajusta totalmente a las necesidades de nuestros profesionales, que suelen ser parecidas a los profesionales de las provincias vecinas, pero con las particularidades que tiene nuestra región. Eso hace que el aporte al colegio sea muy accesible, muy fácil de pagar. Fácil porque hay un botón que dice pagar, continuar para pagar, y accede uno a la plataforma de Plus Pagos. Plus Pagos es la plataforma de pagos virtuales del Banco Santa Fe, en donde tarjeta de crédito o débito completa los datos y lo paga, y ya está. En el momento que se paga, el asiento, yo lo cancelé, ¿no? El asiento del aporte es instantáneo, así que ustedes acá, en vez de ver un importe, va a haber un botón que dice pagado. Ya está pago. La caja es un poco más compleja, porque al igual que en el colegio podemos imprimir la boleta si no la queremos, si no la quiero pagar yo y se lo quiero dar al comitente y que se encargue el comitente de pagar la boleta, le descargamos el PDF y se la mandamos. La caja sí o sí hay que descargarlo a ese PDF. No hay manera de poder pagarla por dentro de la página del colegio, pero sí hay una herramienta que nos sirve para pagar las boletas de la caja. Casualmente, para este taller, esta herramienta está en mantenimiento. Estuvo en mantenimiento desde el viernes, si no mal recuerdo, hasta hoy a la mañana seguía estando en mantenimiento, pero ya que estamos, vamos a hacer todo el circuito. Nada más que nos vamos a encontrar con un error en vez de poder pagar. Hay que entrar a la página de Plus Pagos, pero por dentro de la página de Plus Pagos, digamos, no por el colegio, sino por afuera. Pagar acá, pagar acá. Nos va a preguntar, nos va a abrir una nueva pestaña, nos va a mostrar este recuadro central. Acá en vez de buscar por nombre, vamos a buscar por código de barras. Volvemos a la boleta que nos descargamos al principio. Tengo acá. Copio este código de barras. Control C, Control V. Hay que tener cuidado porque a veces pone espacios al principio o al final. Hay que tener un poco de precaución con eso. A veces también lo hace entre números. Eso depende un poco del tamaño del código de barras, que va a variar con el nombre del comitente. Bueno, dos o tres precauciones. Buscar. No soy un robot todavía. Siguiente, y ahí me encontró. Que este ticket de pago tiene un importe de 157.140, yendo a la liquidación que hicimos con Víctor. El monto nos coincide. Voy a la planilla, aporte caja. Esta es nuestra boleta. Lo tildamos porque vamos a pagar esa. Le damos en siguiente. Caja de previsión social de los profesionales de la ingeniería. La identificación, que es el código, este es el código barra, este es un código de identificación que también está dentro del código barra. El importe siguiente, y acá nos debería, lo arreglaron. Me querían hacer quedar bien para el taller, la gente de Plusfab. Lo mismo, solamente tarjeta de débito y podemos pagar el aporte a la caja. Una vez que lo terminemos de pagar, nos va a mostrar un comprobante de pago y nos va a decir, ¿lo querés aceptar? ¿Lo querés descargar? ¿O volvemos al sitio original? Hay que descargar ese comprobante de pago porque es la única manera que tenés de decirnos a nosotros que pagaste la aporte de la caja y que está pago de manera rápida. Si bien podemos hacer una consulta con caja y bueno, hay todo otro mecanismo, la manera más rápida y sencilla es que nos dé el comprobante de pago suficiente. Ese comprobante de pago lo cargamos en el apartado que le corresponde, que es apartado el comprobante de pago caja. Y una vez que está todo eso, lo mandamos a revisar. Se fue, ya no está más. No está más en trámite, ahora está en revisión. Ahora está en la oficina técnica. Ahora mi compañero de oficina técnica, Emilio o yo, podemos ver esa liquidación. Ya entendemos de que la presentación está lista y que esa es la versión final a presentar del documento. Se va a revisar, la Secretaría Técnica lo va a rechazar o aprobar. Si la aprueba,
va a seguir el circuito común, los aportes están pagos, les va a llegar un mail que les dice, ya está visado el documento. Van a venir acá, a los visados, y se van a encontrar, como tiene Víctor acá, con este loguito en turquesa, en PDF, esto es el archivo visado. Terminó el proceso. Si se rechazó, hubo una observación, ahí se van a encontrar con o que yo los llame por teléfono, o les voy a llamar yo, o les voy a mandar un mail diciendo, che, en esta liquidación número tal hubo este problema. Tenés que corregirlo de esta manera, ya tenés habilitado para cargar de vuelta documentos, porque van a ver que acá no pueden cargar más nada, porque ya está cerrada la presentación. En caso de que haya que corregir algo, habilitamos de vuelta una carga, qué es lo que tienen que corregir, y bueno, los acompañamos en este proceso de lograr el aprobado eh, de la liquidación. Pero con eso termina el proceso de liquidación. Si bien la charla duraba una hora y ya llevamos 40 en la primera tarea, el paso más pesado era justamente este de lograr firmar un documento, de lograr ingresar una liquidación, de cuáles son las formas de pago del colegio, de cuáles son las formas de pago de la caja, que ya están vistas, por lo menos de manera rápida, en toda esta primera liquidación. Así que a partir de ahora vamos a hacer tareas un poco más rápidas para mostrarles cuáles son las particularidades que tiene cada una de las tareas. Si tienen alguna duda en alguno de los puntos o quieren que volvamos a algo de todo este circuito de pagos que parece complejo, pero es muy mecánico, eh, me paran y lo volvemos a ver ya. Bien. Recién hicimos el ingreso de un certificado de seguridad antisiniestral. Lo que vamos a hacer ahora, que también es una tarea mecánica, es otra tarea muy habitual en el colegio, que es la de calderas y aparatos sometidos a presión. Nueva liquidación. La resolución que regula esto es la resolución 60/3. La barra, acuérdense que es de la versión, o sea que se modificó 3 veces hasta obtener esta resolución que vemos ahora acá. Esta resolución yo la tengo descargada acá, se la voy a mostrar. Esta resolución de acá, junto con otros documentos que también están buenos. Bueno, justo la RDP no la tengo, pero porque es sencilla de obtener. Nos vamos a accesos, oficina técnica, resoluciones. Las esas. Acá está. Que acá van a ver un montón de tareas dentro de una misma resolución. Cada una de estas son una tarea. Ensayos, porque después la tarea, por ejemplo, de ensayos, va a tener un montón más de pequeñas tareas. Bueno, se va complejizando el asunto a medida que las tareas también se vuelven complejas. En esta resolución está escrito cómo es el funcionamiento del cálculo del honorario que se va a determinar acá, en función de la presión de trabajo, el volumen de almacenamiento si es una ASP, la superficie de calefacción si es una caldera, en función de qué estudio se realizó, de si es una habilitación o es una inspección. Varias variables van a llevar a obtener el honorario mínimo. Lo más habitual acá es realizar o la habilitación o la inspección de un recipiente a presión. Suelen ser en la zona los pulmones, los compresores, no más que eso. Rara vez aparece una caldera, pero aparecen. Suelen ser las calderas, las homotubulares, las más pequeñas. Eh, Humotubulares, creo que habré visto unas 3 o 4 nomás. Es de las grandes, del gran cordón, pero son las menos. Suelen aparecer estos calentadores de agua, los humotubulares, estas cuestiones. Bien, tipo con fuego sin fuego, tarea de habilitación o inspección. Si es una habilitación no les va a dejar poner número de registro. Si es una inspección les va a pedir el número de registro porque cuando el equipo está habilitado, si alguien no lo sabe, EPE es el ente regulador de los aparatos sometidos a presión y calderas. Cuando uno de estos equipos está comprendido dentro del decreto que normativa y regulariza toda esta presentación, que es el decreto 605, le asigna un número de equipo, un número único. Todos los equipos que tengan la A son equipos sin fuego, los que tengan la C son equipos con fuego. Los que sean pares
y esto es como una curiosidad, los equipos que tengan numeración par son equipos santafesinos, o sea, que están en el Distrito 1 en EPE Santa Fe. Los equipos que sean impares son equipos que están en el Distrito 2, que son equipos que están inscritos en Rosario. Es una curiosidad, pero bueno, cuando si alguien trabaja muy seguido con estas presentaciones, tener el ojo afilado sobre el número de equipo, ya ese mismo número da mucha información sobre ese equipo. Qué tan viejo es, a dónde pertenece, si tiene o no tiene fuego, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, hay un montón de información que solamente de ese número se desprende. Esto es completar los datos que pide acá, el número de registro que sea, la presión en kilogramo por centímetro cuadrado, el volumen en metros cúbicos, honorario mínimo. Honorario mínimo. Y presten atención que esta tarea, como bien lo indica su resolución, tiene un coeficiente de agrupamiento. Eso significa que mientras más equipos carguemos, la sumatoria del honorario se va a empezar a afectar por un coeficiente que va a tender a volver más real el honorario. Porque si fuéramos a la forma de la función que define el cálculo del honorario, es una función exponencial. Como es una función exponencial, mientras más pase el tiempo, se iría cada vez más alta, por eso con este coeficiente se lo vuelve más real. Si agregamos otro equipo, lo mismo. Vamos a agregar uno con fuego, una habilitación, 111 kilos o 1200. Si bien el honorario es de 5 millones y pico para esta caldera, el coeficiente de seguridad varió, fue afectado el honorario, entonces no es más 5 millones. La suma de estos dos ahora no está en número más bajo. Esta no coincidencia entre este honorario que está acá y este honorario que está acá viene del coeficiente. El coeficiente está definido, agrupamiento de habilitación e inspección de economía planta, por esta función que está aquí. Todas estas variables, todas las tareas, se corresponden a una resolución. Esa resolución aclara exactamente cómo se calcula el honorario que se termina sugiriendo como mínimo al profesional. Así lo van a encontrar en la tarea de las 60 como una variable permanente este bloque de carga de equipos, tanto para ensayos como para habilitaciones, inspecciones. En ensayos le va a volver a pedir un equipo justamente, porque no es lo mismo ensayar un compresor de una gomería que ensayar la caldera de potencia de la termoeléctrica, obviamente. Bien, respecto de esta resolución, hay una situación que viene ocurriendo ya hace unos años que suele ser un poco confusa, que tiene que ver con los requisitos de EPE para la inscripción de equipos. El decreto 605 reglamenta la presentación de estos equipos a través de planillas. Esta es la planilla de inscripción de caldera, que es ya está escrita, digamos, solamente hay que completarla. Lo mismo le va a pasar para ASP, lo mismo le va a pasar para no comprendidos. Los no comprendidos son equipos no comprendidos en el decreto reglamentario 605/16. Este decreto reglamentario es una cuestión muy legal. Lo importante del decreto es su normativa reglamentaria, que es la que tengo acá y que les voy a mostrar. Esta normativa reglamenta la presentación y la inscripción de las calderas y aparatos sometidos a presión. Aquí les va a decir cuáles son los requisitos que EPE va a pedir para la inscripción de los equipos. Tipo de caldera, fluido, año de fabricación, presión de diseño, norma de referencia, fabricante, incluida la identificación interna del fabricante como marca, lugar de instalación, una serie de documentos. Plano a escala, memoria de cálculo, acuerdo al artículo 7 de la normativa complementaria. Bueno, les va a pedir una serie de documentos. El punto está en que NEPE, a lo largo del tiempo, y bien, fue extendiéndose un poco más en la documental que empezó a solicitar. La memoria de cálculo dejó de ser la aplicación de la ASME 8 División 1, que es el cálculo de espesores, que es una expresión sencilla,
que es la que habitualmente se presenta, sino que empezó a pedir las carpetas técnicas y los databook de diseño de esos aparatos sometidos a presión. Y ahí entró en un conflicto en el colegio, porque el colegio comprende que estas dos actividades son distintas. Una cosa es habilitar un equipo, otra cosa es diseñar y calcular el equipo. Entonces, el profesional se encuentra en el conflicto de que para habilitarlo en EPE le piden la habilitación con su planilla, los planos, lo que pide el decreto, más el databook también visado por el colegio. Cuando unifica todos los archivos y presenta la habilitación, desde el colegio le dicen, este databook se corresponde a otra tarea, no se corresponde a la habilitación. Y ahí uno se encuentra en el medio de un presupuesto que ya presentó, siguiendo el honorario del colegio, de un gasto que no tenía contemplado, de un tiempo dilatado. Bueno, una serie de trastornos. Por eso lo bueno de esta charla es poder adelantárselos. Los databook de los equipos, las memorias de cálculo de diseño de esos equipos son tareas independientes a las habilitaciones. Por lo tanto, tienen su propia presentación. Y hay que reconocer si ese databook, para cómo presentarlo, es de un equipo nacional o es un equipo extranjero. Si es un equipo nacional, hay una tarea clara, que es la de representación técnica de fabricantes de ACP. Proyecto y representación técnica de aparatos sometidos a presión. Esto es si trabajás en un taller y habitualmente haces cálculo de memoria de cálculo, entonces vos venís al colegio, declarás yo trabajo en este taller, voy a hacer las memorias de cálculo de los ASP, acá está mi contrato, tiempo determinado, bueno, es otra historia. Pero cuando ocurre esto de que hay que habilitar un equipo en particular y necesitan pisar este databook, tienen que venir por acá, por proyecto y representación técnica del aparato sometido a presión. Esto abre aquí esta variable de cálculo que la van a volver a ver en las obras de ingeniería. Porque claro, este tipo de actividad tiene la complejidad de una obra de ingeniería. Por lo tanto, se van a encontrar con que le pide monto de obra. El monto de obra es una resolución, las de ingeniería es la resolución 48, es una resolución muy compleja, trabaja con distintos escalones, trabaja con porcentajes. No viene al caso ver el funcionamiento porque realmente no aporta mucha información, pero el funcionamiento está en la resolución. Lo único que, gracias a Dios, está este simulador y si ponemos un monto de obra de unos 10 millones de pesos, nos vamos a encontrar con que tengo un honorario sugerido. Estas tareas convenidas, por defectos, están bien. Si empiezan a retirar tareas convenidas, va a empezar a bajar el monto honorario, claro, pero van a empezar a faltar eh, cuestiones administrativas para obtener el visado. Justamente el proyecto y la representación técnica son las variables que estamos liquidando, las que estamos haciéndonos cargo como profesionales en esta presentación. La administración con el comitente es una tarea que viene por defecto a la representación técnica. Cuando uno ejecuta una obra, normalmente administra esa obra con su cliente y le dice qué materiales comprar, cómo lo va a poner, qué tiempos va a tardar. Esa administración también es una tarea que, que viene a un honorario, o sea, que le corresponde que se pague un honorario, de la misma manera que los trámites. Los trámites son las presentaciones que se hacen en EPE, en el Colegio de Ingenieros, en la municipalidad. Todo ese trabajo también se corresponde a un honorario. Y están todos incluidos en este honorario de acá. Entonces, ante la necesidad de habilitar un aparato sometido a presión en la EPE, suelen ser los aparatos más grandes que se encuentran con este tipo de conflictos. La manera de liquidar su memoria de cálculo es por acá, siempre y cuando el equipo sea nacional. Si el equipo no es nacional, hay otro apartado para liquidarlo que es la resolución 95. Que la resolución 95 es muy similar a la 48 de obras de ingeniería, o sea, a esta misma que estamos viendo acá, nada más que no tiene en cuenta algunos puntos de know-how de ingeniería, porque se entiende que si vos comprás un material importado, ya el extranjero que hizo la ingeniería aportó por su ingeniería en su país y a nosotros nos vende el producto. Entonces ese producto se recibe, se inspecciona, se ensaya y se pone en funcionamiento y se declara con esta resolución, la 95. Recepción, inspección y ensayo, funcionamiento, instalaciones industriales, mecánico, eléctrico, maquinaria en general.
va por monto de hora y van a ver que si yo pongo 10 millones de pesos acá, el honorario es mucho más bajo. Incluso sería más bajo, pero este es el piso de un honorario mínimo, porque justamente el honorario mínimo es el honorario mínimo por cualquier obra de ingeniería, por más pequeña que sea. Y como esto es una obra de ingeniería, no se puede romper ese piso de un honorario mínimo. Por eso está clavado en 485.000 pesos, pero si no sería más bajo incluso, porque obviamente no es la misma la responsabilidad de proyectar, diseñar y ejecutar una SP que de recibirlo, inspeccionarlo, ponerlo en funcionamiento, ver que la memoria de cálculo tenga sentido y habilitarlo. Son dos cosas distintas, el colegio entiende que son dos cosas distintas, por eso los honorarios son distintos. Luego, para avanzar con la liquidación, es lo de siempre. Buscar comitente, el quit del colegio, eh, los documentos que hay que firmar, lo que ya estuvimos viendo. Este, esta planilla que tiene que acompañar a todos los equipos que vayan a una liquidación. Por lo tanto, si yo tengo 10 equipos, voy a tener 10 planillas. Tiene que estar siempre al inicio de cada informe. No todo junto al final, no todo junto al principio, siempre cada planilla con su informe. Planilla, informe, válvula de seguridad, calibración de la válvula de seguridad. Si las válvulas de seguridad fueron calibradas, que se deben calibrar todos los años, uno tiene que labrar un acta y esa acta la va a firmar, la va a presentar y se va a avisar junto con el equipo, o puede pedir el servicio tercerizado de calibraciones de válvula y a ese servicio tercerizado le debe de exigir que ese certificado esté visado por el profesional que ellos tengan matriculado. Y esa válvula visada por el profesional de un tercero va a obtener una doble rúbrica, un doble visado. Primero como válvula, segundo como instrumento de seguridad en un recipiente sometido a presión. Por eso va a tener doble visado. Entonces el formato va a ser planilla, informe, válvula, planilla, informe, válvula, planilla, informe, válvula. Si la válvula es nueva, hay que elaborar un acta de buen funcionamiento. O sea, hay que ver que esté bien instalada y el profesional va a decir, esta válvula está bien instalada, funciona correctamente, firma sello, responsabilidad profesional. Va en reemplazo del certificado de calibración. Solamente si es nueva, porque después, todos los años, va a obtener un certificado de calibración. Lo mismo van a hacer con caldera, lo mismo van a hacer con aparatos sometidos a presión, o sea, compresores, pulmones. Y lo mismo va a pasar con los aparatos no comprendidos. Nada más que los no comprendidos suelen ser formalidades pedidas por la Municipalidad de Rosario, porque esas formalidades, porque el municipio le pida formalidad de que si vos tenés un calentador de agua, una caldereta en el subsuelo del edificio, para una calefacción centralizada, la escribas en EPE. EPE no lleva un número de registro, no le va a dar un número con el no comprendido. Ahora no sé, pero hasta hace unos años no les daba, porque se dejó de pedir. El no comprendido no es una tarea habitual para presentar. Le dan un sello de recibido y nada más. Bueno, y después el informe con firma, sello, abajo a la derecha, en todas las hojas, lo de siempre. Bien, antes de que siga a las nuevas tareas, ¿alguno tiene alguna pregunta de antisinestral o de ASP? Si no seguimos, que venimos atrasados y quedan unas tareas interesantes todavía por seguir bien. Una consulta, Sí, Lucas, de verdad. Lucas. Entonces, igual esto entiendo que es así, pero cuando vos haces una inspección, habilitación de un tanque sometido a presión, la Sí, calibración de válvulas va en el mismo informe, digamos, no la tenés que hacer aparte. sí, la creación de válvula va en el mismo informe. Te vas a encontrar con una distorsión en cuanto a tiempos. La normativa, el decreto 605, establece dos grupos para los ASP. Grupo uno y grupo 2. Fluidos peligrosos y calderas y fluidos no peligrosos. Los fluidos peligrosos y calderas tienen un tope máximo de próxima inspección, o sea, de fecha de próxima inspección, 3 años. EPE jamás te da 3 años, porque después te dice que esa fecha de próxima inspección queda a criterio del profesional o de la EPE. EPE te lo vas a inspeccionar todos los años. En cambio, los que no tienen fluidos peligrosos, como los pulmones de aire, te lo suelen dar a 5 años. Entonces vos te vas a encontrar con que tu fecha de próxima inspección es a 5 años, pero ese mismo reglamento te dice que la válvula de seguridad la tenés que calibrar todos los años. Entonces,
vos al colegio vas a presentar el certificado de calibración de la válvula último que tenga cuando tengas que hacer recién la inspección 5 años después de la habilitación. Entonces, si bien vos la válvula la vas a calibrar y vas a redactar un certificado todos los años, que eso normalmente lo suelen hacer empresas tercerizadas, no profesionales como, no uno como independiente, sino que el profesional Ujú. independiente actúa recién cuando tiene que hacer la presentación en EPE. Sin el resto de los años, la empresa tiene un servicio de mantenimiento que calibra válvulas de seguridad y labra actas todos los años, sino que vos te vas a encontrar con el primer acta que hiciste, que suele ser, si la válvula es nueva, si el equipo es nuevo, un acta de buen funcionamiento simplemente, y después vas a tener que pedir para la inspección 5 años más tarde la última acta de calibración de esa válvula que vas a tener, que tiene que estar visada y que se va a incluir dentro del informe que presentes en el colegio y en EP. Está bien, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Bueno, bien. Eh, Vamos a apretar un poco más el acelerador y vamos a seguir. Bien. Nos vamos a ir ahora con una tarea nueva, nueva, una que tiene también una particularidad, que es de higiene y seguridad. Seguimos con el amigo Víctor y vamos a ir a las presentaciones de los programas de seguridad, resoluciones SRT, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, 35/98, que es todo un tema, que suelen ser presentaciones conflictivas. Conflictivas me refiero a que suelen tener muchos días y vueltas, por una cuestión que sirve tanto para horas de ingeniería como para estos 35, como para las representaciones técnicas y proyecciones de ASP, ya que es un tema que también toca a los otros y que está bueno que lo tengan todos presentes, sin importar cuál sea la tarea que les interese, ¿no? Que es la actualización del monto de obra. En higiene y seguridad, la 47.1, nos vamos a encontrar con las tres resoluciones para la construcción más habituales, que son el 35 por contratista principal, el 51 por subcontratista, y el 319, que es para tareas repetitivas o ubicaciones varias. El 35 es el que suelen presentar las constructoras, las empresas que contratan una empresa de montaje industrial, porque es como este programa de seguridad madre, en donde todos los 51 se van a ir anexando. En este 35 uno se va a encontrar con los lineamientos generales de higiene y seguridad dentro del predio, dentro de la planta, dentro de la obra, y los 51 se van a ir haciendo a medida que uno diga, che, yo tengo que laburar en altura, por eso voy a hacer un programa de seguridad de trabajo en altura. Tengo carga térmica, por eso voy a hacer un programa de seguridad con carga térmica. Bueno, esa es la diferencia a grandes rasgos. Este 35 pide un monto de obra. Como es para la construcción, normalmente estos 35 suelen estar asociados a edificios. Los 35 suelen aparecer a raíz de inspecciones en la caja. El organismo que tiene el poder de policía, de inspección, cuerpo de inspectores en la provincia de Santa Fe es la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería. O sea que las inspecciones en las obras lo van a hacer empleados de la caja. Llega a la caja, te pide, lo primero que te va a pedir va a ser el programa de seguridad y el permiso de obra. El permiso de obra tiene un doble control, porque no solamente lo controla la caja, sino también que lo controla la municipalidad. No te lo extiende hasta que todo el proyecto y la planimetría de ese edificio que querés construir no esté visado por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros Civiles o Maestros Mayores de Obra. Pero los 35 para obras más pequeñas de 3 pisos creo que no son obligatorios, por eso no lo exigen. Te lo vas a encontrar en el Colegio de Ingenieros Civiles o en el Colegio de Arquitectos. Sin eso no te da el permiso de obra. Por lo tanto, esos documentos siempre están, si la obra ya está empezada. El 35 se exige cuando la obra ya empezó, cuando hay movimiento, cuando llama la atención del inspector y el inspector va hasta la obra a ver qué están construyendo. Ahí aparecen en el colegio, lo correcto sería presentarlo junto con la planimetría y demás presentaciones en el Colegio de Civiles o Arquitectos, hacer la presentación de higiene y seguridad en especialistas. Como eso no ocurre recién a raíz de la inspección de la caja, que no conlleva más gastos, solamente es una tirada de oreja de la caja, si le eché, andá, presentá esto, visalo y mándamelo, tenés 7 días, 10 días, lo dice expresamente el acta, o sea que no hay mala leche de intención, sino que al contrario, vienen a declarar el monto de obra de un proyecto que se visó en 2020. Y te dicen, esta obra vale
un edificio de, no sé, 15 pisos, con cochero, 10 millones de pesos. Y me parece que a simple vista uno nota que un edificio de semejante tamaño no puede valer 10 millones de pesos, pero como es lo que dice la carátula del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros Civiles, es lo que le dijo el comitente, che, esta obra vale 10 millones de pesos, lo que uno hace como profesional, viene, pone 10 millones, liquida, lo presenta. Esas liquidaciones tienen la particularidad de que no les deja imprimir las boletas de pago, no se pueden pagar los aportes, porque el honorario viene en función del monto de obra y por lo tanto el, los aportes vienen en función de ese honorario. Si yo pusiese menos plata acá o más plata ahí, este honorario cambiaría. Como estos son aportes fijos respecto de este honorario, esto va a variar. Entonces, si yo te digo que la obra de este edificio vale 10 millones de pesos, recibo la obra, te digo, no, mirá, esta obra valía 10 millones de pesos en 2020. Hoy en 2025, cuando presentás este programa de seguridad, cuando le decís al colegio de ingenieros especialistas, miren, esta obra existe, se va a llevar a cabo, esos 10 millones de pesos no son más 10 millones de pesos. Hoy son, y el colegio realiza una actualización. Realiza una actualización por el honorario mínimo. Va a mirar cuánto estaba el honorario mínimo al momento que se presentó en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Ingenieros Civiles, que tiene fecha cierta, por eso es importante el visado. Va a ver cuál fue la tasa de cambio del honorario desde ese momento hasta el día que se presenta el programa de seguridad y lo va a afectar por esa misma tasa de cambio. O sea, va a aumentar el monto de obra lo mismo que aumentó el honorario mínimo. Va a ser un nuevo monto de obra y se les va, obviamente, a informar al profesional, che, mirá, esta obra no vale de millones de pesos, vale 100 millones de pesos, los nuevos honorarios son estos, los nuevos aportes son estos, comunicale a tu comitente este cambio y si están de acuerdo, lo hacemos, lo llevamos a cabo. Esta es una discusión que yo suelo tener habitualmente en la oficina, porque suele pasar que los profesionales quedan en el medio, en el que el colegio le dice, no, al final son 10 millones de pesos más, y vos al comitente le dijiste eran 2 millones y ahora le querés volver a cobrar 10 millones más, uno se encuentra en este intermedio, entonces es habitual que las partes se junten en el colegio y haga una buena explicación de esto que yo le estoy contando a los comitentes, que obviamente es lógico y racional, y todo el mundo lo entiende, por eso terminan pisándose los programas de seguridad. Pero bueno, esta charla que los profesionales que suelen tener las complicaciones o las complejidades de la presentación no la vieron, no la tuvieron, la tienen en este momento. Entonces, esto que yo le cuento es ganar un poco de tiempo. Que una vez se encuentran con esta situación, sepan que este mecanismo de actualización va a ocurrir. Y cuando les pregunten por qué ocurrió, es por todo esto que ya les estaba contando. Es la única particularidad que tiene el programa de seguridad 3598. Después de ingresar la liquidación, como vimos al principio, quit, domicilio, la planilla de liquidación que hay que firmar, los archivos que hay que cargar. Bien, sigo. No me para y podemos ver todas las presentaciones. Seguimos con el amigo Víctor, nos vamos a pericias, que es un mundo también muy divertido. Las presentaciones legales de las pericias. Bien, la resolución 3673 son las que rigen el mundo de los informes periciales en el colegio. En una se define a los ingenieros especialistas en un listado de peritos que se termina delegando a la provincia. Por eso la provincia tiene un listado de peritos oficiales de la justicia. La 73 define los honorarios que se pueden cobrar por estas pericias. Y esta definición la hace a partir de la ley de peritos, la ley de abogados, la ley de honorario de los abogados, que fija ese honorario en un 20% de la cuantía del juicio. Son un montón de valores y números que no vienen al caso que yo se los cuente porque están escritos y porque el colegio tiene un simulador de cálculo, en donde se van a encontrar constantemente actualizado el valor del JUS, que puede ser que no lo encuentren actualizado porque se actualiza a mano. Si un día entran y no lo ven actualizado, un llamadito para avisar y en 30 segundos se actualiza. Van a encontrar el valor histórico del JUS hasta el valor actual del JUS. El JUS es este HM que tienen los abogados, es este número base. La cuantía del juicio, el capital del juicio,
que van a ponerle lo que sea, y ahí les va a arrojar a ustedes un rango de honorario. Esta pantalla es habitual que se acompañe a las presentaciones en el juzgado, junto con el visado del colegio. Y acá donde entro en la parte más gruesa de las presentaciones de pericia. El visado de informes periciales consta de dos partes, el inicio y el final. Al inicio uno presenta su pericia legal justamente por el apartado de presentación, informe pericial y presentación, en donde se les va a pedir autos, sobres y cuij, juzgado, circuito. Y van a llegar al final de esa liquidación y se van a encontrar con que no hay ninguna variable de cálculo de honorario y el honorario sugerido es cero. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno realiza la presentación de la pericia todavía no se le reguló honorario. Por lo tanto, no es correcto incurrirlos a ustedes en un gasto cuando todavía no hubo una ganancia, no hubo honorario. Por eso se presentan sin costo. Una vez que se obtiene el visado, ese archivo visado se va a cargar en el sistema digital. Hoy la justicia está totalmente digitalizada y posee una plataforma similar a la del colegio, que es la plataforma CISFE. Es la plataforma donde se llevan los expedientes judiciales. En esta plataforma van a incluir el visado del colegio junto con esta impresión de pantalla, que ya lo vimos acá, el botón de presupuesto. Así el juez, junto con la leyenda que tiene la carátula del visado, que por eso es importante empezar el circuito del visado de las pericias legales por la presentación, ese visado le da una leyenda al juez que dice que recuerde que al perito se le debe regular el honorario según lo adjunto en la ley de peritos, perdón, en la resolución de peritos, y que además contemple el 5% de aportes al colegio profesional y 18% de aportes a su jubilación. Por lo tanto, es un mensaje directo para el juez a la hora de regular honorario, el visado y el acompañamiento de esta calculadora. Si no, la regulación de honorarios a veces suele ser una ruleta. ¿Cuál va a ser el horario que se les va a regular como perito? Si no hacen esta presentación previa. Si la hacen, se van a encontrar con que Te hago todos una estos pasos, consulta. sí, no ¿En, sé con en quién qué estoy momen- hablando. en qué momento vos presentás esa captura de pantalla? Porque yo he visado la pericia, la subo, pero ¿en qué momento o cuando yo subo la pericia avisada, hago o cómo hago para integrarla a la pericia avisada? Bien, si ya sabes el capital del juicio, lo podés hacer desde el principio. Si no lo sabés, lo podés presentar al momento en el que el juez te llame a regularizar tu honorario, a que se te sean regulados los honorarios. Puede ser que el juez no te llame nunca y que corra vista al colegio. Puede ser que te pida una oferta y a tu oferta, previo a rechazarla o aceptarla, mande a preguntar al colegio, que es justamente eso, un corrimiento de vista, cuál es el honorario del perito. Y ahí el colegio va a simular primero, va a ver cuál es la cuantía del juicio, cuál es el capital del juicio, lo va a simular en esta calculadora, y si el honorario que usted sugirió o que el juez le quiere regular está por debajo del intervalo, de la cota inferior de este intervalo, el colegio va a responder con esta captura y le va a decir, el honorario debería estar entre tal valor y tal valor. Si el honorario que el juez le quiere regular a usted o el que usted pidió está dentro de este intervalo, el colegio va a responder que no tiene nada que decir. Y si está por encima, el que regula el juez o el que usted pide, el colegio va a responder que no tiene nada que decir. Entonces, si el capital lo conoce desde un principio, lo puede adjuntar al legajo desde un principio. Si no lo conoce en un principio, cuando llegue la resolución del juicio, ya sea por condena, o por un arreglo entre partes antes, o por lo que sea, se le va a pedir cuál va a ser su honorario o se le va a sugerir un honorario. Y ahí usted puede responder que quiere el honorario dentro de este intervalo o que rechaza el honorario que se le da porque el colegio fija este otro honorario.
Esos son los momentos en los cuales se puede presentar esta solicitud. Bien, Perfecto, perfecto. bien. Una vez que logramos cobrar la pericia, que logramos el milagro del cobro de la pericia, digo milagro porque suelen tardar mucho tiempo, no porque no se cobren. Normalmente uno es una rueda la que tiene que hacer como perito, ¿no? O sea, presenta pericias hoy que van a empezar a cobrarse con el tiempo. Como están ajustados por JUS, eh, dentro de todo el valor del honorario se mantiene. Una vez que logramos cobrar el honorario por la pericia, toca la parte de finalizar este circuito en el colegio, que es la regulación de honorarios. Informe pericial, honorario regulado. Acá le va a preguntar cuál fue el honorario que se reguló. El juez. No hace falta que adjunten factura, no hace falta que adjunten nada. El colegio no les va a pedir cuál fue su honorario. Se los va a preguntar. Y ahí uno le responde. 1.000.000 de pesos. Y van a ver que acá el honorario mínimo es 1.000.000 de pesos. El 5% de 1.000.000, el 18% de 1.000.000. Nada más. Los mismos datos que antes, auto sobre quiz. El comitente en este caso siempre va a ser el Poder Judicial. El Poder Judicial de la provincia, el quiz, está en internet, es el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y los domicilios son Balcarce 1641, que es acá, Balcarce y Pellegrini en la ciudad de Rosario. Siempre es el mismo comitente, siempre es de la misma dirección. Eh, no se pone fijo porque a veces cambian con las pericias de parte o con una pericia federal. A veces cambia, pero el 99% de las veces son tribunales provinciales y Balcarce 1641. Y con esto se termina el ciclo de visado, en donde se hizo una presentación y se hizo el pago de honorarios. Y uno dirá, ¿y qué es lo que, por ahí suena feo la palabra, pero qué es lo que obliga a uno a realizar la presentación de honorarios? Que justamente el juez te va a decir, bueno, acá está tu honorario y acá está la plata para pagar las boletas. Pagala, mandame los comprobantes de pago del pago de las boletas y te desbloqueo el honorario, el monto de pago de las boletas, o primero te pago las boletas y después, cuando vos me respondas con los comprobantes, liberamos el honorario. O sea, la traba la va a encontrar desde la regulación de su honorario, que le va a pedir, bueno, ya que se te reguló más por aportes profesionales, pagalos, mostrame que los pagaste y seguimos con el circuito. Suele funcionar así, el circuito de pericia. Por eso siempre que hay una presentación en el colegio, se espera a la regulación de honorario. No se puede presentar una regulación de honorario si primero no se presentó la presentación. A veces les pasa que una pericia vieja y la quieren regularizar, le quieren regularizar el honorario porque se presenta ahora, porque recién ahora le pagaron después de años. Bueno, hacemos las dos en el mismo momento. La presentación y la regulación de honorario en el mismo momento para completar ese circuito, la formalidad del circuito y nada más. Bien. María le va a poder dar un poco más de información. Para los peritos, hay un taller exclusivo para pericias que lo da un abogado y es mucho más extenso que esta breve charla que puedo dar yo acá, ¿no? Que también hago una intervención en ese taller en donde les explico esto, cómo hacer una liquidación, pero el abogado, desde justamente el aspecto legal, va a poder contestar muchísimo más las dudas. Después Mariela le va a salir en el boletín, se van a enterar. Bueno, bien, seguimos. Nos quedan dos. Una ya más o menos las conté, que es la obra de ingeniería, pero vamos a ir por la obra eléctrica, que también es interesante. La obra eléctrica, les voy a correr un segundo la pantalla acá porque voy a entrar con el usuario del coordinador de la Comisión de Ingeniería Eléctrica del colegio, que es el ingeniero Félix Ormazábal, que muy amablemente nos presta su usuario para realizarles esta demostración. Como están filtradas por incumbencias, sí o sí voy a necesitar un ingeniero electricista o eléctrico o electromecánico.
para estas tareas. Esta tarea la incluí hoy en este taller porque sufrió muchos cambios, fue una ida y vuelta. En el taller anterior no existía como resolución, era un informe técnico. Hoy existe como resolución. Tiene otra resolución más dentro, o sea que es compuesta esta resolución, es la resolución 107 de relevamiento de instalaciones eléctricas. Hay una sola tarea que es el relevamiento, y les hablo de que contempla otra resolución más porque van a ver que tiene el apartado de mediciones, incluye no mediciones. Estas mediciones tienen su propia resolución, que es la 62.3, la 62 versión 3, que son solamente mediciones. Hay que tener cuidado porque las habilitaciones municipales piden relevamientos, no piden solamente mediciones. Las ART, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el Ministerio de Trabajo puede pedir una medición de puesta a tierra, puede pedir una medición de masa accesible muy puntual, pero en general las habilitaciones municipales, los municipios, demandan un relevamiento completo. Por eso caes en la 107. Este 107 tiene, a diferencia de la 62, un solo apartado de potencia instalada. Su resolución, la resolución 107, nos dice a nosotros cómo se va a calcular ese valor de instalación en un principio, porque ves que es BI igual a T por P, BI es el valor de la instalación usado en el cálculo de horarios, T es la potencia eléctrica total instalada relevada en kilowatt y P es el precio de la unidad de la potencia que se fija en el colegio, que es más o menos, es un número que sale publicado también en los boletines, pero es más o menos el 96% de un HM. O sea que rondará los 450.000 pesos, los 440.000 pesos, una cosa así. El valor de kilowatt. Que es complejo el cálculo porque una vez que se determina el valor de la instalación, entra en una tabla de obra de ingeniería, que es esta 48, que va por escalones, que va sacando coeficientes, que ahora si quieren las muestro, pero no tiene sentido explicarlo. Es acumulativo, monto de obra en HM, el 7% del monto de obra es de 36, es el 2,52, entonces se lo resta el monto de obra total, entra el segundo escalón, define otro horario en HM, bueno, lleva tiempo, es del 2012, o sea que de las más viejitas. Ese valor de instalación entra en esta tabla y en base a ese honorario se termina obteniendo en la 48, vuelve a esta resolución de acá y determina un honorario. O sea que no es directo, no es que hace un HM por la cantidad de kilowatt y ese es el valor. No se asusten. Una instalación de nada, domiciliaria, un comercio pequeño de 5 kilowatts, eh, son hoy 82.000 pesos. Sin mediciones. A medida que vayamos un diferencial, una jabalina, un conductor de puesta a tierra, eh, va a ir subiendo este honorario, pero no es de los más pesados. Eh, la particularidad de esta presentación son dos. Una es que hay que tener cuidado con la cantidad de diferenciales y la cantidad de continuidades del conductor de puesta a tierra, porque como continuidad del conductor de puesta a tierra se entiende el conductor que aterriza todo el circuito desde el inicio del diferencial hasta la última toma de tierra del último toma corriente o toma libre del circuito. Por lo tanto, para el ensayo de ese diferencial se va a ir hasta la última toma de tierra del circuito o el último más accesible del circuito, se va a realizar el ensayo de disparo del diferencial en ese circuito y en una misma acción se verifica el tiempo y la corriente de disparo del diferencial y la continuidad del conductor de puesta a tierra, porque si ese conductor no fuese continuo no ensayaría el diferencial. Por eso van siempre de la mano, no se puede tener menos continuidades del conductor de puesta a tierra que ensayo de diferenciales, que también es un error recurrente, por una cuestión de definición de ese conductor, ¿no? De qué se entiende por continuidad del conductor de puesta a tierra. Bueno, eso se entiende por continuidad del conductor de puesta a tierra. Ese conductor que aterriza todo el circuito desde el diferencial hasta la última toma de tierra y desde la jabalina hasta la barra de tierra. Cualquiera de esos dos lo puedes tomar como continuidad del conductor de puesta a tierra. Por eso puedes tener más verificaciones de continuidad que diferenciales,
pero no menos que diferencial. También en esta tarea les voy a mostrar cuál es la diferencia en el apartado del sistema de archivos. Para eso vamos a poner el video de colegio, para que nos deje seguir avanzando. 30, 6, 8, 4, 7, 0, 7, 9, 6. Colegio, lo actualizo por las dudas, sigue siendo el colegio. Vamos a ponerle cualquiera, total, para ingresarlo. Las liquidaciones no comprometen, duran 30 días en el usuario de uno. Entonces, si no las pagás, si no se abonan los aportes de la liquidación en 30 días, esta liquidación va a desaparecer. Por lo tanto, si uno quiere probar, si querés jugar, si querés ingresar una liquidación para hacer esta práctica, lo podés hacer tranquilamente, que no es que se te va a generar una deuda, ni el colegio te va a llamar, te va a decir, che, esta obra que vos presentaste de 1 millón de millones de dólares, la va a presentar. No va a pasar eso. Entonces, háganlo tranquilo, por eso yo tengo la libertad también de hacer liquidaciones, total, no genera un problema. En 30 días va a desaparecer. Te hago una Bien, consulta. sí, sí, Justo habla eso de si yo abro y por ejemplo, no cargo el informe, no cargo el comprobante, nada, pasan 30 días y se borra. sí, te borra sola. No, no Y si te importa si es una molesta, pericia mecánica. no importa la tarea que sea. Eh, Como Perfecto. les contaba, viste que en función del monto de obra se calculan los honorarios. Eh, Al colegio le queda registro de todas esas liquidaciones que se fueron venciendo, entonces tengo obras de muchísima guita, y vos decís, ¿de dónde sale esta obra? ¿Es una planta nuclear esto? Pero no, son liquidaciones que uno puede hacer para lograr este mecanismo, porque se equivocó, y vos le decís, bueno, listo, la dejo ahí, hago una nueva, o incluso en el proceso de rechazo de una liquidación, como suelen ser los 35 que les contaba antes, puede pasar que yo te diga, no, mirá, es muy viejo el monto de obra, te tengo que hacer 2 boletas nuevas, vas a tener 4 boletas de aporte porque son las originales más los complementarios, va a ser va a ser complicado pagar los aportes. Hagamos una cosa, borro la liquidación que estamos hablando ahora, hacemos una nueva con el monto correcto y seguimos con esa nueva. Eso es una herramienta habitual de la oficina. O sea, te podés encontrar con que estas liquidaciones se borren, o te pidan borrarlas, o te diga, che, la vamos a borrar, vamos a una nueva, o que pasen 30 días y se vaya. La única manera de que una liquidación no desaparezca es o que se vise o que se paguen sus aportes. Si la liquidación vos la ingresás, las pagás y decís, bueno, hubo un problema con el comitente y se dilató la presentación del informe, que suele ocurrir siempre. Lo podés dejar ahí el tiempo que necesites y después retomarlo, cargar la documentación que falta y mandarlo a revisar. No es raro que a mí me aparezcan liquidaciones hoy en noviembre de abril, que fueron pagas en abril, que se hicieron en marzo. No es raro. Las presentaciones de ambiente, las presentaciones de ASP suelen dilatarse en el tiempo. Lo mismo con los programas de seguridad, se suelen dilatar en el tiempo. Entonces no hay problema con que hagas una liquidación total en 30 días se va. O si te molesta, me llama un día y me decís, che, hice una liquidación por error, no quiero meter la pata, la podemos eliminar y la eliminamos en el momento. Así que te preocupate desde ya, José, de eso, Ok, gracias. por favor. Bueno, la única particularidad que tienen los relevamientos de instalaciones eléctricas que tienen otro obligatorio que hasta ahora no habíamos visto, otra estrellita, que es el formulario. Este formulario es una declaración jurada que empezó a pedir la Municipalidad de Rosario este año, que habla sobre el estado de la instalación eléctrica. Hoy la Municipalidad de Rosario, para habilitar un comercio, para habilitar un establecimiento, para hacer una habilitación municipal, no quiere más el informe técnico. No necesita el informe técnico en una primera instancia. Lo único que quiere es esta declaración jurada, que se la voy a mostrar acá, firmada por un profesional que diga que la instalación que el profesional revisó está correcta. La velocidad de los datos, verificación de local. Declaro que lo observado, de acuerdo, verificado. La instalación del establecimiento se encuentra apto para su uso. Lo único que quiere la municipalidad es esta declaración jurada, que la firma el profesional y el comitente, y el responsable del establecimiento.
Pero el informe técnico, claro que tiene que estar. Solamente que el colegio les va a servir como repositorio para que, de ser solicitud de la municipalidad por el motivo que fuese, uno le pueda mostrar el informe técnico que justificó la instalación apta que firmó en esa declaración jurada. Por eso el colegio te exige un informe y la declaración. La declaración porque te la pide la municipalidad y el informe porque tiene que haber un respaldo de tu declaración jurada. Tenés que respaldarte en algo para jurar eso. Por eso es el informe que queda a suerte de repositorio en el colegio. Tanto la EPE como la Municipalidad de Rosario, como otras municipalidades de la zona, tienen lo que se llama una ventanilla virtual con el colegio. Eso significa que tienen usuario, tienen contraseña, pueden ver los trabajos que están, si es como la EPE, solamente los trabajos que corresponden a su localidad y a su tarea. Si es un municipio, solamente los que corresponden a las tareas le corresponden a la municipalidad y a la localidad que le corresponde a esa municipalidad. Entonces, lo que uno presenta en un organismo de control, en una repartición pública, el funcionario público del otro lado coteja esa información con la que está en el colegio. Entonces, bueno, uno sepa que cuando presenta la información en las reparticiones, la van a mirar, a ver qué fue lo que se presentó en el colegio, qué fue lo que se presentó en esa repartición. Porque usualmente el colegio es el último eslabón de toda la cadena de control. Termina la documentación del control de esa documentación, termina en el colegio y sale a la repartición que sea. Por eso la rúbrica protege a este archivo. Bien. Lo último que nos queda es obras de ingeniería, que es rapidito, así que te los cuento para darle cierre al taller de liquidación. Las obras de ingeniería ya los fuimos recontraviendo, ya sabemos qué forma tiene, cuáles son las tareas convenidas, qué significan estas tareas convenidas. Son un montón, hay un montón, estas por lo menos las eléctricas, las mecánicas también tienen, los ambientales también tienen, los químicos también tienen, son muchísimas. Y todas funcionan igual. Todas van a ir por monto de obra. Independientemente de la que yo toque, siempre voy a caer en un monto de obra. Ese monto de obra es el Eh, que va a entrar. Sí, 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 te escucho. Joaquín, tengo una consulta con respecto a la representación técnica en ascensores. Sí, Eh, no sé cómo es allá en Rosario bien, bien. pero El ¿el colegio. colegio interviene o no con respecto a eso? Sí, 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 claro, sí, claro, sí, claro que el colegio interviene. Te lo voy a mostrar, este es mi usuario. Acá vas a encontrar todas las resoluciones. La 68, te lo muestro desde mi usuario porque necesitaríamos un mecánico, un electromecánico, Félix es electricista, por eso me vine hasta acá. Ascensores, montacarga y equipo de elevación. Hay una resolución, que es la resolución 68. Representante técnico, inspección, instalación de montacargas o montaje, habilitación y rehabilitación de ascensores. Son tres tareas distintas. Las tres se arancelan de maneras distintas. No suele pasar mucho acá, por este colegio, porque esta tarea se suele contemplar como actividad, como obra complementaria en los legajos civiles, en los legajos de arquitectos. Para obras industriales no, pasa por acá, por eso existe la tarea y la resolución. Y algún que otro edificio grande también termina acá. Pero sí, sí, José, hay una resolución para ascensor y montacarga, está bien definida, no es muy nueva, no es muy vieja tampoco, debe tener unos 6 7 años, y la podés leer tranquilo en el apartado de oficina técnica. No, te hago una consulta puntual porque me llamaron con la parte técnica para representar técnica y los valores que las empresas pagan son muy bajos Sí, por viendo lo, equipo, digamos. sí, sí, obvio, viendo lo de los equipos. Eh, la única manera es que el organismo de control exija visado, ese visado sea realizado por profesionales con incumbencia. Los profesionales que tienen incumbencia están en este colegio y este mismo cálculo es la base para todos. Entonces, si cotizás vos o cotiza otro colega tuyo mecánico o otro colega electromecánico cotiza, va a encontrar siempre el mismo honorario.
Entonces, siempre va a encontrarse con el mismo aporte, porque los honorarios son libres, o sea que el colegio no te va a pedir nunca la factura de tu honorario. Eso significa que vos podés, como estrategia de negocio, en tu honorario, incluir o no el aporte, incluir uno y sí el otro, bajar tu aporte, pero no los aportes, perdón, bajar tu honorario, pero no los aportes al colegio y a la caja. Entonces, la base es la misma para todos y la competencia profesional está en el honorario profesional, donde realmente debería estar. Entonces, la única manera de levantar un poco lo que se cobra por representante técnico es mandar esta pantalla del colegio y exigir que se pague lo que se fue regular, que ya está regulado, que es el honorario que Pero la sugiere. municipalidad no lo exige. La Perdón, municipalidad no lo exige, entonces digamos, porque yo cuando estoy hablando, me pasan un presupuesto, o sea, evidentemente no, esto no pasa por la Municipalidad de Rosario porque los valores son ínfimos, nada que ver. sí, sí, suele pasar eso, suele pasar eso. En ese caso, es recurrente que la inspección de la caja llegue a esa conclusión. A veces se suelen meter como obra complementaria en los legajos civiles, que es lo que suele pasar. Otra es que nunca se identifican y algún otro puñado termina siendo inspeccionado por la caja y terminan acá. Y acá lo que manda es la resolución, digamos. O sea, el colegio jamás se va a salir de lo que dice su propia resolución. Así que a esas empresas mucho no le queda. Después lograr que se cumpla es otra discusión. ¿Te Ok, sirvió, ok. José? Bien, Gracias, gracias por la por favor. Bueno, y para terminar, obra de ingeniería, que ya lo estuvimos viendo, las tareas convenidas, proyectos, representación técnica, administración con comité y trámites. Lo particular de la obra de ingeniería son las maneras de presentarse. Se pide como mínimo una memoria descriptiva, una memoria de cálculo, planimetría y un justificativo del monto de obra. Este justificativo del monto de obra tiene que ser valores actuales, de mercado, es el monto de obra que se va a poner acá. Se suele justificar con órdenes de compra, licitaciones público-privadas, pliegos de la obra y en última instancia con un cómputo de material y mano de obra. Normalmente lo más común es el cómputo de material y mano de obra porque es difícil obtener una orden de compra, porque las empresas suelen ser recelosas a darla, no todas las obras tienen pliego o licitación. Lo más común es un cómputo de material y mano de obra. Ante esa situación hay algunas ideas que hay que tener claras. Una es que todos los materiales que se involucren en la obra tienen que estar cotizados, actualizados a valores de mercado y contemplados en el presupuesto. Eso significa que si el transformador lo regaló el de la empresa de enfrente porque le debía plata al cliente y tiene que estar contemplado, valor de mercado y forma parte del monto de obra. Si los cables ya lo tenía el cliente en el depósito, entonces usar los mismos cables, tienen que ser contemplados, cotizados, valores de mercado, forman parte del monto de obra. Cómputo de presupuesto y mano de obra, o sea que también se tiene que incluir en la mano de obra. El colegio tiene una referencia a fines de buena práctica de que al menos el 40% del valor de los materiales se correspondan al valor de la mano de obra. Entonces se tiene un monto de obra por valor de mercado, un presupuesto de materiales por valor de mercado, más el 40% al menos de, de esos valores, de esos materiales. Esos dos ítems conforman el monto de obra. Ese monto de obra, por lo menos para las obras eléctricas, se va a cotejar con obras modelos. El colegio tiene obras, maquetas, modelos de distintos tamaños, tendidos, potencias, en donde se va a revisar que lo que se declare el profesional, ese monto de obra se corresponda con una obra de ese tamaño. Si no hay correlación, probablemente los termine llamando por teléfono y le diga, che, la obra esta que me pasaste está muy baja.
al nivel de detalle en el que podemos deducir si lo bajo está en el transformador, si lo bajo están los postes, si lo bajo están los cables, si lo bajo están las manos de obra. A lo que voy con todo esto es que el monto de obra se revisa y se revisa en serio. Por eso hay que tener particular cuidado para declarar los montos de obra en el colegio porque se van a revisar y después con ese monto de obra se va a ir corriendo, o sea, va a seguir usándose en la EPE, en las cooperativas, en distintos organismos, ese mismo monto de obra. Entonces hay que tener ese cuidado, nada más. Las obras de ingeniería suelen tardar 48 horas al menos, son un poco más lentas que las otras. Todos los otros visados que les contaba duran como máximo 24 horas, algún que otro caso especial, pero 24 horas si no es menos. Por ahí de la mañana para el mediodía lo tienen, por ahí del mediodía para la tarde está, de la noche a la mañana también suele estar. Eh, todos nuestros visados son así, las obras de ingeniería son un poquito más lentas. Bueno, todo esto fueron las tareas más habituales que se presentan en el CIE. Quedan muchas por afuera, como habló José de montacargas, por ejemplo. Hay muchas tareas habituales también, pero como Mariela les contó bien al inicio de la reunión, la idea del año que viene va a ser hacer un taller de estos por cada una de estas resoluciones, porque realmente hay mucho para sentarse a hablar, charlar, debatir y mostrar de cada una de las tareas. Eh, lo importante es eso, es que siempre, mientras más visado uno realice en el CIE, más marca la cancha para los comitentes, para decirlo así, ¿no? Más uno enaltece el valor de la profesión y demuestra al resto de que hay un organismo que se encarga de fijar un honorario y que los valores de mercado son los que este organismo regula. Porque, bueno, los valores esos de mercado suelen ser muy cambiantes y siempre tienden a cambiar para abajo. Lo importante es mantenerlo. Para eso sirven estas resoluciones. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento ahora para contestarla, no tengo ningún problema ni ningún apuro, estoy para ayudarlos en alguna duda que sea. Si no surge ahora, el correo del colegio es el que está en la página web, cie@cie.gov.ar, les vamos a contestar los correos, si no, a mí me van a encontrar de lunes a viernes de 8 a 2 y media de la tarde en la oficina del colegio. Cuando quieran, llaman, preguntan por Joaquín y con gusto les respondo las dudas que surjan ahora o después. Bien, si no hay ninguna consulta, Mari. Quería consultar si vamos a poder acceder al video, porque la verdad muy detallado todo y para repasarlo antes de hacer alguna consulta o llegado el caso de tener que hacer una liquidación. Sí. Esta reunión se estuvo grabando, Mari, ¿no? Sí, sí, se está grabando. Mirá si yo ahora decía, no, me olvidé de grabar. Sí, se está grabando, Daniel. Nos comprometemos Bárbaro, a subirlo lo antes posible, así queda como material de consulta, que es la idea también, que, buenísimo. que Gracias, gracias. estas charlas queden como material de consulta. Sí, sí, en particular esta muy detallada, es prácticamente un documental, así que está para usarlo, digamos, para recurrir. Sí, la idea era que quede bien el detalle y estas trampitas, estos bachecitos, estas cosas que suelen ser habituales, empezar a limarlas, que estas asperezas se limen. Y uno, si no es habitual en la presentación, yo porque lo hago todos los días, pero si uno no está aceitado, cae en estos errores recurrentes. Entonces, con este video ahora, te puedo mandar a mirar el video antes de que presente un 35. Claro, exactamente. Y también está la referencia a las resoluciones y Mm. cómo descargarla. Entonces, bueno, un poquito estudiar antes o empaparse un poco más y después sí consultar, como siempre. No, ni hablar, cuando quiero. Bueno, Gracias. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias también a quienes se conectaron y compartieron esta actividad. Como dijo Joaquín, estamos a disposición para todas las dudas que surjan y vamos a compartir esta grabación, así queda como material de consulta. Muchas gracias a todos. A ustedes, Muchas saludos. gracias.
Buenas noches, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.